María Cecilia Marino. Ella nos va a exponer sobre educación emocional, una propuesta neurocompatible. Ella es psicopedagoga y además es directora del proyecto CEPA. Me gustaría, María Cecilia, y te llamas igual que mi hermana, María Cecilia, me gustaría que te explayes un poquito en contarme un poquito tu ruta de vida profesional y además en contarles a todos qué es esto del proyecto CEPA. Así que te dejo audio y video y yo me llamo a silencio. Bueno, muchas gracias, Claudio. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por esta convocatoria. Un gusto para mí estar en este congreso organizado por Asociación Educativa Global. Y como bien dijo Claudio, desde aquí, desde la ciudad de Buenos Aires, desde el precioso barrio de Recoleta, estoy transmitiendo para todos estos profesores de distintos lugares de Latinoamérica que se suman a este congreso. Mi recorrido profesional, yo estoy formada soy docente de nivel primario y me formé como licenciada en psicopedagogía aquí en la Universidad del Salvador de la ciudad de Buenos Aires y me especialicé en la temática de la educación emocional. Trabajé durante 25 años coordinando en instituciones, equipos de orientación psicopedagógica, y en uno de esos equipos empezamos a forjar un proyecto de educación emocional cuando no se hablaba de educación emocional, cuando era algo realmente muy novedoso, allá por el año 2000. Y bueno, a partir del año 2009, ya con casi 10 años de trayectoria en educación emocional en instituciones, pongo mi propia editorial que se llama CEPA, Clima Emocional Positivo en el Aula, editorial Proyecto CEPA, que los invito a conocer en la página, en las redes, el Instagram, @Proyecto CEPA, y el Facebook, editorial Proyecto CEPA, y desde el año 2009 que trabajo asesorando a distintas instituciones, capacitando en la temática de educación emocional y dirigiendo la parte editorial, donde publicamos materiales relacionados con esa temática. Bueno, vamos a ir a la ponencia. Quiero ver si tengo posibilidad de compartir pantalla. Sí, muy bien. Muchas gracias. Aquí está. Y les quiero contar que mi ponencia, Educación Emocional, una propuesta neurocompatible, está dedicada o está, digamos, enfocada específicamente hacia la parte didáctica de la educación emocional. Escuchaba recién al ponente anterior, a Alejandro Dukasov, con la claridad que explicaba algunas cuestiones técnicas y algunas cuestiones más fisiológicas relacionadas con el funcionamiento cerebral, y también escuché con gusto algo que comparto con el expositor anterior, que es esto de rescatar la pedagogía, ¿no? Entonces, seguramente muchos expositores a lo largo del Congreso les han dado y les van a dar a ustedes herramientas más desde el punto de vista neuro, digamos, desde el punto de vista más médico, más de funcionamiento del cerebro, que me parece fundamental. Y espero yo poder complementar con esta visión más pedagógico-didáctica, que atiende, por supuesto, y que tiene en cuenta los aportes de las neurociencias, pero enfocando a cómo esto lo podemos bajar a la didáctica. Bueno, ¿qué es la educación emocional? ¿Sí? En Argentina es una temática que está teniendo muchísimo auge desde hace mucho tiempo.
sobre todo en los últimos, diría yo, 5 años, y que también es importante definir, porque muchas veces, como toda propuesta que está muy en boga, que genera mucho interés, también corre el riesgo de banalizarse. Por eso yo insisto mucho en que la educación emocional es algo que requiere mucha formación y mucho estudio por parte del profesorado, y que requiere un abordaje cuidadoso. La educación emocional, definida por Rafael Vizquerra, es un proceso educativo continuo y permanente que busca potenciar el desarrollo de las competencias socioemocionales como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Fíjense, queridos educadores, queridas educadoras, que hay una parte esencial de esta definición: proceso educativo continuo. No implica la educación emocional hacer actividades aisladas, ni actividades que nos parezcan bonitas o divertidas, sino que requiere de una planificación, requiere de actividades encadenadas, requiere de objetivos, requiere de contenidos específicos y requiere también de una metodología didáctica acorde. ¿Qué son las emociones? Bueno, seguramente a lo largo del Congreso se va a tocar este tema y se deben haber tocado también en otras ponencias, porque las emociones están ligadas a la supervivencia, son un conjunto innato de sistemas de adaptación al medio que han tenido valor de supervivencia para la humanidad. Si el hombre primitivo no hubiera tenido miedo, no estaríamos hoy aquí. Las emociones se disparan, son impulsos automáticos, ¿sí? Que se disparan justamente para asegurar nuestra supervivencia. Sabemos que hay 2 mecanismos básicos para asegurar la supervivencia, que son la lucha, ¿sí? Y la huida, que nos vienen de nuestros ancestros, del hombre primitivo. Cuando el hombre primitivo veía la fiera y evaluaba si podía luchar con esa fiera, entonces luchaba. Y si la veía demasiado grande y veía que no tenía recursos, entonces huía, escapaba. Esos 2 mecanismos básicos de supervivencia nos acompañan hoy en día, y seguimos reaccionando como el hombre primitivo, pero ya no ante fieras, ¿sí? Sino ante malas noticias, ante un embotellamiento de tránsito, ante alguien que me dice lo que no quiero escuchar. Seguimos reaccionando, luchando o huyendo frente a diversas situaciones, ahora situaciones que están inmersas en una cultura y no en la sabana africana. Ustedes saben que venimos programados con emociones básicas, que son emociones que nos justamente favorecen la supervivencia y que se dan en todas las culturas con los mismos gestos faciales. Hay distintas clasificaciones de emociones básicas. A mí me gusta tomar la de Paul Ekman, me resulta como la más amigable para trabajar en la escuela también. Paul Ekman nos habla que hay 6 emociones básicas: la tristeza, la alegría, el miedo, el enojo, la sorpresa y el asco. Fíjense que de esas 6 emociones básicas, que en todas las culturas se muestran con los mismos gestos faciales, encontramos 4 que son desagradables, que son el enojo, la tristeza, el miedo y el asco. Una que es neutra, que es la sorpresa, porque depende lo que venga después, la sorpresa va a ser agradable o desagradable. Y una sola que es agradable, que es la alegría. Entonces, esto nos lleva a concluir que no venimos preparados para ser felices, para estar en calma. Venimos preparados para huir o luchar.
y que la felicidad, la calma, la confianza son emociones que hay que construirlas, que hay que trabajar día a día para que lo que no salga primero sea el impulso. Bueno, las emociones están muy relacionadas con el aprendizaje, ¿sí? Ustedes esto lo saben y seguramente van a poder escuchar a lo largo del Congreso diferentes ponencias donde esto se explique desde el punto de vista anatómico, funcional, de una manera mucho más precisa y dedicada. Yo, como me estoy dedicando a la didáctica y a cómo las emociones influyen en el aprendizaje y cómo la educación emocional requiere que utilicemos lo que sabemos sobre el cerebro para pensar nuestras clases, voy a mencionar simplemente que las emociones están relacionadas con el aprendizaje, que hacen más sólidos los procesos de aprendizaje y los procesos de memoria. Recordamos lo mejor o lo peor que nos pasó, ¿sí? Este sería un poco el resumen. ¿Quién no recuerda, si no eran demasiado pequeños en ese momento, qué estaban haciendo, por ejemplo, cuando se enteraron de la caída de la explosión en las Torres Gemelas? ¿Sí? Yo recuerdo perfectamente lo que estaba haciendo ese día, la ropa que tenía puesta, dónde estaba cuando me enteré. Y a lo mejor no me acuerdo, si ustedes me preguntan muy rápido, qué es lo que cené anoche o qué es lo que almorcé hoy al mediodía. Tengo que hacer un esfuerzo para acordarme. ¿Y eso por qué? Bueno, justamente porque el hecho de la explosión de las Torres Gemelas generó en mí un impacto emocional tan grande que hizo que yo recordara no solo ese hecho, sino lo que rodeaba a ese hecho. Y este dato es muy importante, ¿no? Porque es importante que nos cuestionemos qué emociones circulan en nuestras clases. Si en nuestras clases circulan emociones que son capaces de hacer fijar recuerdos agradables, si en nuestras clases circulan emociones intensas o si circulan emociones, es decir, circulan emociones más relacionadas con la apatía y el aburrimiento, o emociones más relacionadas con la alegría, con la confianza, con el agradecimiento. En la emoción residen los fundamentos básicos de una buena enseñanza. Si no emocionamos, no vamos a favorecer el recuerdo de esa información. Si yo les pidiera ahora que ustedes trajeran a su mente un recuerdo entrañable de la escuela, una imagen, una foto mental de su escuela, cualquier nivel, en la escuela inicial, en la primaria, en la secundaria o en la universidad, probablemente, seguramente, estadísticamente, el recuerdo que viene a sus memorias es un recuerdo emocional. Es muy probable que ustedes no recuerden la explicación de un problema matemático. Es probable que el recuerdo que viene a su memoria sea ese profesor con el que tenían, o profesora con el que tenían buena relación, esa docente que tuvo un gesto diferente hacia ustedes, o ese momento en que sintieron vergüenza, en que la pasaron mal, en que fueron humillados, en que no se sintieron a gusto. Los recuerdos que vienen son recuerdos de situaciones emocionales. Por eso es importante atender las emociones que circulan en el aula y en nuestras clases. Cuando la ansiedad crónica, los sentimientos de tristeza se inmiscuyen en los pensamientos de nuestros niños, ustedes saben que una de las cosas que primero se ve afectada es la memoria.
y lo que es más específico, la memoria de trabajo. Los chicos y los adolescentes, cuando está su cabecita ocupada por emociones intensas, tienen menos capacidad de recordar lo que les intentamos enseñar, menos capacidad de procesar lo que intentan aprender. Y esto, que lo sabemos, no siempre lo tenemos en cuenta cuando diseñamos nuestras clases. No siempre tenemos en cuenta estos factores emocionales que favorecen o impiden que haya una buena conexión entre los aprendizajes. ¿Qué enseñamos en educación emocional? Bueno, cuando hablamos de educación emocional tenemos que saber, ya dijimos que era un proceso educativo continuo, que en ese proceso vamos a enseñar determinados contenidos, que podrán enseñarse de manera transversal a través de las distintas áreas del aprendizaje, del área de lenguaje, del área de ciencias sociales, del área de ciencias naturales, del área de educación física, del área de arte, del área de matemática, o podrán enseñarse también a través de proyectos o de programas específicos, en horas destinadas a educación emocional, como pueden ser las horas de tutoría o las horas en las que las instituciones ofrecen la posibilidad de hacer proyectos de convivencia o de proyectos para favorecer algunas cuestiones más relacionadas con lo humanístico. En esas horas se puede trabajar educación emocional. Pero sea que lo trabajemos de forma transversal o que lo trabajemos en las horas, a través de programas específicos, en horas específicas, es importante saber que vamos a trabajar, nos vamos a centrar en determinados contenidos, ¿sí? ¿Cuáles son esos contenidos? ¿Cuáles son esas competencias que vamos a trabajar? Bueno, una de ellas y la más importante, la principal para poder comenzar a trabajar educación emocional, es la conciencia emocional. La conciencia emocional que nos permite darnos cuenta de lo que sentimos, y ahí tiene un peso muy importante el registro corporal, ¿sí? Como hablaba el profesor anterior de la importancia de la actividad física. Bueno, yo aquí agrego y complemento esta idea, la importancia de la toma de conciencia de las sensaciones corporales, la postura, los apoyos, las sensaciones internas, el nudo en la garganta, el nudo en el estómago, el calor en las mejillas, los dientes apretados, el estado más tenso o más relajado. Todas estas sensaciones, todos estos indicadores corporales hacen a lo que se llama la habilidad, la competencia de la conciencia emocional. Las emociones se sienten primero que nada en el cuerpo, ustedes lo sabrán, por esto se generan todos estos indicadores corporales por todos los neurotransmisores que se segregan cuando nuestro cerebro, digamos, decodifica una determinada emoción. Entonces, frente a estos indicios corporales, es muy importante que trabajemos en la escuela para que niños, jóvenes y nosotros como docentes y adultos podamos tomar contacto con estas sensaciones corporales. ¿Por qué? Porque son la base del autoconocimiento, porque son la base de la regulación emocional. Yo no voy a poder regular una emoción que no registré, ¿sí? Entonces, lo que sentimos, conciencia emocional, a través del registro de las sensaciones corporales. Ponerle un nombre a lo que sentimos a través de vocabulario emocional, variedad de vocabulario emocional. No es lo mismo estar triste que estar desilusionado. Conocer variedad de vocabulario emocional me ayuda a ponerle nombre a mis emociones y a comunicarme mejor con los demás.
Identificar las emociones en los demás. Y aquí viene todo lo que es lectura de comunicación no verbal, fundamental, ¿sí? Fundamental para comprender al otro y comprenderme a mí mismo, ¿sí? ¿Cuántas veces nos pasa que nos miramos en el espejo y ahí nos damos cuenta de cómo nos sentimos, ¿sí? Ahí nuestra cara nos está informando de cómo nos sentimos. Comprender las ventajas y las desventajas de cada emoción, ¿sí? Hay emociones que nos impulsan a la acción, hay emociones que nos impulsan a la quietud, hay emociones que nos ayudan a estar más creativos, hay emociones que nos achican los recursos, como puede ser el miedo, y es importante saber en estas situaciones que las emociones, o sea, las emociones que estoy sintiendo y cómo, en qué medida esas emociones me están ayudando para la tarea que tengo que cumplir o me están perjudicando, ¿sí? Y ahí también entramos en lo que es la relación pensamiento, emoción, acción. Comprender que hay una relación entre cómo interpreto la situación, las emociones que esto me genera y por lo tanto cómo actúo frente a esa situación. Otras de las competencias emocionales que vamos a trabajar en educación emocional es la regulación emocional. La regulación emocional es aquella conducta, fíjense que regular no es reprimir, ¿sí? Para regular una emoción, yo primero la tengo que reconocer, tengo que tomar conciencia de esa emoción, y luego voy a elegir de qué manera voy a responder, ¿sí? Regular tiene que ver con elegir una respuesta y no actuar impulsivamente. Nos permite entonces responder de manera adecuada a distintas situaciones emocionalmente intensas, conociendo estrategias de regulación emocional, por ejemplo, cómo manejo el miedo, cómo puedo encauzar mi miedo, cómo puedo encauzar mi enojo para responder de una manera no violenta, pero haciendo valer mis derechos. Pero también la regulación emocional es aprender a cómo mantengo la alegría, cómo mantengo la calma, cómo mantengo una actitud de agradecimiento, de paz, de tranquilidad. Eso también es regulación emocional y también se enseña y se aprende. La autoestima es otra de las habilidades de la inteligencia emocional, otra de las competencias de la inteligencia emocional. Y la autoestima la vamos a trabajar a través de la valoración positiva de las propias capacidades y también de las propias limitaciones. Nosotros aquí en CEPA hace muchos años que venimos trabajando con programas de educación emocional, asesorando a escuelas y aplicando estos programas en distintas instituciones y volcándolos en libros y materiales didácticos, y la visión que nosotros transmitimos del concepto de autoestima es una visión realista de las personas. Las personas tenemos fortalezas y debilidades. Aceptar esto es una visión realista de la autoestima, ¿sí? Las personas no somos todo fortaleza, porque a veces se cree que el alimentar la autoestima o regar la autoestima tiene que ver con negar que hay cosas que uno no puede o no le salen tan bien, ¿sí? Y al contrario, una visión realista de las personas es entender que las personas tienen fortalezas y debilidades y que las debilidades con ayuda y con práctica se pueden mejorar, aunque quizás nunca lleguen a ser una fortaleza, ¿sí? Es decir, la idea de que todos podemos aprender y de que el esfuerzo mejora los resultados es una de las ideas más poderosas para nutrir la autoestima. Las habilidades socioemocionales, que están relacionadas con desarrollar una escucha activa, enseñamos a los niños y a los jóvenes habilidades de escucha activa, cómo dar y recibir críticas de manera asertiva, cómo solucionar conflictos con un lenguaje asertivo y cómo aprender estrategias para trabajar en equipo. Todos estos son contenidos de educación emocional que vamos a trabajar, como les decía, tanto de manera transversal en las áreas curriculares
o de manera específica a través de programas de educación emocional. Hay muchas propuestas de educación emocional que parecen ignorar los aportes de las neurociencias y se transforman en algo repetitivo y poco atractivo. Esto es algo que yo vengo viendo a lo largo de todos los años que hace que vengo trabajando con educación emocional, como es una temática que se ha puesto de moda, que ha inundado las propuestas tanto más formales como informales, se ven todo tipo de diseños de actividades y algunas, digamos, según mi visión, veo que son como demasiado mecánicas, pobres, que requieren a veces solo una respuesta única, que no favorecen el despliegue de la conversación, de la imaginación, del encuentro, y me parece que justamente eso va en contra de lo que es una propuesta de educación emocional. Yo les quiero compartir en este encuentro, habiendo hecho ya una introducción acerca de qué es la educación emocional, de qué son las emociones, de cuáles son los contenidos de la educación emocional, les quiero compartir 3 claves que tienen en cuenta los aportes de las neurociencias, 3 claves didácticas para el diseño de clases de educación emocional. Vamos a empezar por la primera de esas claves, que tiene que ver con esta frase que me encanta, de este poeta uruguayo Eduardo Galeano, que dice: los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historia. ¿Y por qué comienzo con esta frase? Bueno, porque una de las claves para el diseño de clases de educación emocional tiene que ver con el lenguaje narrativo. Y aquí tenemos a un investigador neurocientífico, Uri Heyson, del Instituto de Neurociencias de Princeton, que estudió el efecto que tienen las historias en el cerebro. Las historias plantan ideas y emociones en el cerebro de quien las escucha. Las historias personales hacen que el cerebro del narrador y el cerebro del oyente se sincronicen. En sus investigaciones registraron que había actividad cerebral similar, ¿sí?, entre las historias, la actividad cerebral de un orador mientras contaba historias, y a continuación se escuchaba las respuestas, se veían las respuestas del oyente, y se veía que había un reflejo, ¿sí?, en las respuestas del oyente respecto de las respuestas del orador cuando se estaba escuchando una historia. Es decir, que las historias generan la posibilidad de sincronizar con otro, la posibilidad de empatizar con otro, la posibilidad de generar un vínculo, y es realmente muy, muy poderoso ese efecto que tienen las historias en nuestro cerebro. Nuestro cerebro está más activo cuando oímos historias. Una transparencia cargada de texto activa en nuestro cerebro el centro de procesamiento del lenguaje. Pero una historia activa zonas sensoriales, visuales, además de las relacionadas con el lenguaje. Ustedes saben que el poder que tienen las historias es que nos transmiten olores, nos transmiten imágenes, nos transmiten sensaciones táctiles, nos transmiten sensaciones auditivas,
nos generan sensaciones corporales de placer y displacer, tienen un poder maravilloso, ¿no? Cuando muchas veces se nos pide a los docentes que utilicemos las vías multisensoriales para llegar a nuestros alumnos, las historias son una vía multisensorial, porque cuando yo estoy describiendo, estoy narrando una situación, hago que el otro se la imagine, ¿sí? Y si el otro pinta en su cabeza imágenes, pinta colores, imagina sonidos, entonces ya estoy activando todos sus sentidos solamente con una historia, sin traer a clase nada más. ¿Dónde puede aparecer el lenguaje narrativo en las clases de educación emocional? Porque ustedes dirán, bueno, nosotros podemos usar cuentos, los educadores suelen utilizar mucho las historias, los cuentos, las narraciones, pero no es solamente ahí donde el lenguaje narrativo aparece. Podemos utilizar el lenguaje narrativo de otra manera también, además de los cuentos, y eso resulta poderosamente atractivo. Por ejemplo, en la manera de enunciar las ideas fuerza o los conceptos centrales que vamos a trabajar. Fíjense, esta es una clase que trabajamos con niños de nivel primario, hasta unos 9 años aproximadamente, de 6 a 9 años, donde se trabajó con la idea de el enojo me transforma. Esta idea es una idea que tiene detrás todo un bagaje teórico que es, ustedes lo deben intuir o saber, que por ejemplo el enojo es una emoción que tiene como base la frustración, ¿sí? Cuando algo no me sale como yo quiero, o hay algo o alguien que impide que yo cumpla mis metas, ahí se detona la emoción del enojo, que es una emoción que lleva como consecuencia la lucha, ¿sí? El cuerpo se prepara para la lucha, la sangre va a las extremidades para que yo tenga más fuerza para luchar. Entonces, cuando aparece esta emoción intensa, que es el enojo que me lleva a luchar, el enojo lo que quiere es que yo destruya el obstáculo que me impide cumplir mi meta. Es una emoción que surge obviamente de manera impulsiva, es un impulso que me lleva a destruir el estímulo. Por lo tanto, nunca está bueno actuar enojado, ¿sí? Nunca está bueno actuar a partir del impulso. Nosotros trabajamos con los chicos en los programas de educación emocional la idea de que el enojo me da señales cuando está por aparecer, ¿sí? Por ahí me empiezo a poner colorado, o se me hace un nudo en la panza, o empiezo a apretar los dientes, y que cuando aparecen esas señales que me están indicando que puede venir la conducta impulsiva, yo puedo hacer algunas cosas para calmarme y no actuar impulsivamente, y luego, cuando recuperé mi estado de calma, ahí sí poder elegir, fíjense la diferencia, una cosa es elegir y otra cosa es reaccionar, ¿sí? Evitar la reacción, y entonces cuando me calmé puedo elegir cómo voy a decirle al otro que no me gusta lo que me dijo, o cómo voy a superar este obstáculo que se me está presentando, o cómo voy, ¿sí? Entonces, lo que nosotros transmitimos, sabiendo la base neurológica, la base neurofisiológica del enojo, es que nunca está bueno actuar enojado, porque el enojo me lleva a la reacción, y yo tengo que aprender a actuar, no a reaccionar. Al actuar yo elijo la respuesta. Entonces, todo este concepto, que puede llegar a ser muy aburrido para transmitírselos a chicos de escuela primaria, lo tradujimos en esta frase narrativa, que es el enojo me transforma.
cuando estoy enojado no soy yo. Por eso nunca está bueno actuar enojado, porque soy otro, me desconozco, y después cuando me calmo, hasta me arrepiento de lo que hice, o hasta ni me doy cuenta de que ese que hizo eso fui yo, ¿sí? El enojo no me deja pensar. Entonces, trabajamos, por ejemplo, con caretas, donde ellos tenían que hacer en qué se transformaban cuando estaban enojados, ¿sí? Hicimos reparar a los chicos en los gestos que tiene esa emoción. Las caretas tenían que tener los gestos que tiene la emoción, no podían tener cualquier gesto, el ceño fruncido, la boca apretada, pero después cada uno podía armar su propia careta. Y entonces se trabajó un proyecto que duró varias clases, donde se habló del enojo, se contó de situaciones donde ellos se enojaban, se vieron las consecuencias de actuar de manera irracional, y luego se armaron las caretas. Pero todo esto estuvo, digamos, ligado por este concepto que en lugar de transmitirlo de manera descriptiva y de manera quizás más fría o objetiva, se transformó en un título accesible para los chicos, utilizando un lenguaje narrativo, utilizando la metáfora, utilizando la emoción. El enojo me transforma. Lo mismo se trabajó con la emoción del miedo, ¿sí? También fue un proyecto que duró varias clases, donde los chicos lo que les transmitimos de manera narrativa y sencilla es esta idea de que el miedo es una emoción que nos lleva a huir, a escapar, ¿sí? Y que el miedo es una emoción que nos mete para adentro, ¿sí? No nos conecta con nuestros recursos, sino que justamente agranda los peligros y achica los recursos, el miedo. Y entonces empezamos a hablar de los miedos reales y de los miedos imaginarios, ¿sí? De que hay miedos que solo existen en nuestra cabeza, y entonces ahí empezamos a aprender y enseñar el concepto de ansiedad. La ansiedad es miedo a algo que todavía no ocurrió y probablemente nunca ocurra. Entonces, la idea de que los miedos imaginarios agrandan los peligros y achican los recursos, la trabajamos con esta frase, con este título narrativo que era: el miedo me hace sentir chiquito. Y la ansiedad la trabajamos con la frase emulando, digamos, comparando la ansiedad con la preocupación, ¿sí? La ansiedad es preocuparse de más, o preocuparse, como dije, por cosas que aún no sucedieron y que probablemente nunca ocurran. La preocupación es como una tormenta en mi cabeza. Esa era otra frase, otro título, otra frase que unía, que era común a todas nuestras clases sobre la ansiedad y sobre la preocupación. Eran ideas claves, ideas que tenían que ver desde lo teórico con la emoción que estábamos trabajando, pero que se narraban de una manera accesible a los chicos, utilizando imágenes, utilizando un lenguaje accesible, utilizando metáforas, personificaciones, para que ellos pudieran recordarla, ¿sí? Además de ser poderosas desde el punto de vista de motivación, estas frases generaban que los chicos comprendieran el concepto de manera mucho más sencilla, y además que las recordaran, y además que se sintieran motivados por una clase que se llamaba La preocupación es como una tormenta en mi cabeza. ¿Sí? En esta clase, como verán ahí, se armaron los quitapesares, los quitapenas, que son estos muñequitos originarios de Guatemala que se ponen bajo la almohada para que se coman nuestras preocupaciones, ¿sí? Bueno, esto fue el corolario de
de varias clases donde se trabajó el concepto de ansiedad y preocupación. ¿En qué otras situaciones las clases, el lenguaje narrativo puede estar en las clases, además de en las ideas claves, como les conté recién? Bueno, a través de metáforas, personificaciones o el uso del humor, por ejemplo, con objetos. Fíjense, en una clase teníamos el botiquín de descarga del enojo o el botiquín de emergencia del enojo, que era una lata forrada con, como si fuera un botiquín médico, y ahí adentro había elementos para descargarnos cuando nuestro cuerpo nos avisaba que se estaba empezando a enojar. Había, por ejemplo, pelotitas de estrés para apretar, o masa, o había nylon, no sé si en algunos países, aquí en Argentina se llama el nylon de burbujas, ¿sí? Que es un nylon que tiene burbujitas de aire y se puede apretar. Había una flor para recordarnos que teníamos que respirar suavemente. Había un globo para inflarlo también suavemente, y era un botiquín, el botiquín de emergencia que le decíamos, donde poníamos estos elementos para poder descargarnos contra algo que no dañara a la persona ni dañara al otro, antes de poder expresar lo que nos enojaba. El botiquín emocional o el kit de supervivencia, yo lo realicé con adultos y la verdad es que fue una hermosísima experiencia. Nosotros aquí en CEPA, en nuestra editorial, ofrecemos una formación en un curso de especialización en educación emocional y social, que es un curso único aquí en Argentina, donde mucha gente de distintos países de América participa. Tenemos gente de Uruguay, de Chile, de Perú, que ha realizado nuestra formación. Y con estos adultos, como parte de este curso, yo he realizado esta experiencia del kit de supervivencia o maletín de la risa o botiquín emocional. Y se los recomiendo para hacer en sus instituciones. Buscar una caja o una valija o un maletín muy grande y poder forrarlo de manera divertida, y adentro podemos poner distintos objetos y cosas que representen algunos aspectos de la regulación emocional que queramos representar. Por ejemplo, puede haber un poquito de aceite, ¿sí? ¿Y para qué? Para que las preocupaciones nos resbalen. O puede haber una linda crema para nuestras manos, para tener un rico olor, y puede haber, y que eso nos dé calma. Y puede haber también algo que, algunas dentaduras de cotillón para recordarnos la importancia de la sonrisa. Y puede haber algunos cornetas o asustas suegras, como le decimos aquí en Argentina, que son también para recordarnos la importancia de la diversión. O puede haber también adentro del maletín algunas cuestiones. Por ejemplo, en alguna ocasión un docente había puesto un paraguas, ¿sí? Para atajar las preocupaciones también, o había puesto su música favorita, un pendrive con su música favorita, habían puesto chocolate. Bueno, libre imaginación. Esto es muy lindo tanto para hacer con niños, adolescentes y adultos. ¿Dónde más aparece el lenguaje narrativo? Además de, como les dije, en los objetos, en los nombres de las clases, en los nombres de los proyectos, ¿sí? Fíjense algunos de los proyectos que hicimos. Este es uno de los libros de CEPA sobre aprendizaje basado en proyectos, una metodología de trabajo que es realmente muy interesante para trabajar en todas las áreas
no solamente en educación emocional, y específicamente en educación emocional es muy interesante el trabajo por proyectos. Algunos de los proyectos que yo he trabajado con alumnos de distintas edades y en los que he asesorado también a docentes. Fíjense que el título, el nombre de esos proyectos apela al lenguaje narrativo, ¿sí? Por ejemplo, Más allá de las palabras, este fue un proyecto donde se trabajó el peso que tiene la comunicación no verbal en la comunicación de las emociones, ¿sí? Y la comunicación no verbal, ustedes saben que no solo transmite emociones, sino que autoprovoca emociones. Yo me puedo reír porque estoy contenta, pero me puedo poner contenta si me río. Así que este concepto fue espectacular trabajarlo con los chicos y se llamaba Más allá de las palabras, el proyecto. Mi cuerpo habla, ¿qué me dice? Donde se trabajó todo lo que eran las sensaciones corporales relacionadas con las emociones, los indicadores corporales, el cuerpo como resonador de las emociones. Sentidos olvidados, este fue un proyecto precioso donde trabajamos sobre aquellos sentidos que en la escuela están perdidos, olvidados, el sentido del tacto y el sentido del olfato, ¿sí? Entonces se trabajó muchísimo sobre cómo el olfato está relacionado con nuestras emociones, con los olores, la relación entre los olores y las emociones, y ahí hay muchísimo para trabajar desde el punto de vista de las neurociencias. ¿Qué cara, qué gesto? También se trabajó en la relación entre emociones y gestos. Mi lenguaje preferido, este fue precioso también, sobre las distintas, y este estuvo muy relacionado con la autoestima, que tenía que ver cuál es mi manera predominante en la que me siento más cómodo para comunicarme, ¿sí? Y entonces estaban los chicos que sabían cantar, los que preferían bailar, los que preferían la escritura, los que preferían el arte, las artes plásticas, la palabra, bueno, estuvo muy, muy, muy lindo. Sonreír con la mirada, también los distintos tipos de sonrisa, fue muy, muy interesante este trabajo que hicimos. Sonrisas que no son chiste, también. El esfuerzo de los campeones, un proyecto para trabajar la autoestima y poder investigar sobre la vida de personas famosas, personas que han sido un ejemplo y que han logrado éxito en su carrera deportiva, médica, científica, y bueno, poder indagar un poco toda su historia de esfuerzo, ¿no? Que fue muy interesante esto. Dulces recuerdos, memorias de los aprendizajes, ¿sí? Que cada chico pudiera hacer su propia línea de tiempo de sus aprendizajes, las cosas que antes no sabía y que ahora aprendí, las cosas que antes me salían mal y que ahora pude hacer mejor, ¿sí? Para que puedan vivenciar esto de que el esfuerzo mejora los resultados. Te miro y te veo, también todo lo que tiene que ver con empatía, el poder comprender al otro, escuchar al otro, la escucha activa, historias con empatía, la historia de Café Pendiente, que es una costumbre muy interesante en Italia, donde se deja en algunos bares, ¿sí? Que está la posibilidad de dejar un café pendiente, cualquiera puede, además de pagar su café, pagar un café para otra persona que no tenga dinero para pagarlo, y entonces las personas de la calle o las que saben que ahí hay café pendiente, van y toman el café que un desconocido pagó. Esta es una historia, son historias de empatía que me parecen impresionantes, para que los chicos también las puedan conocer y nos puedan inspirar, ¿no? Me miro en el espejo, me quiero conocer, un proyecto muy lindo a partir de una canción que se llama justamente así, Me miro en el espejo, del gran Hugo Mirón, un gran escritor y actor argentino ya fallecido, que ha hecho maravillas en el trabajo con niños. Y Más empatía, por favor, Protocolos y algo más,
Este fue un proyecto que hicimos durante la pandemia para reflexionar un poco sobre cómo algunos protocolos deshumanizaron las relaciones y esto de poder tener un intermedio entre cuidarnos y no perder la humanidad. Fíjense, estos no son proyectos que hice yo en aula, pero que pueden ser inspiradores, y fíjense los títulos, ¿no? De nuevo, el lenguaje narrativo que atrae. El mar se ahoga, esto es en un museo, es espectacular, donde se hizo esta especie de animal gigante con cosas que se recogieron del fondo del mar, por supuesto todo contaminante, ¿no? Y a esta muestra se la llamó El mar se ahoga. O la Isla de los Inventos, que es un lugar maravilloso que hay aquí en la ciudad de Rosario, en Argentina, donde con este título tan prometedor y que abre tanto las cabezas, se presentan distintas opciones para que los chicos puedan crear y divertirse. O la Sala de los Aromas, fíjense, esto es algo que hay en una bodega aquí en la ciudad de Mendoza, aquí en Argentina, donde luego de visitar la bodega podemos entrar a esta sala de aromas que tiene todos los aromas que pueden tener los vinos, ¿sí? Adentro de esos cofrecitos de acrílico que se ven ahí, uno tiene que oler lo que hay ahí adentro y tratar de adivinar si es un olor más a madera, más a vainilla, más a cítricos, más a frutas, y luego que adivinó, atrás hay un cartelito que dice si adivinamos o no adivinamos, ¿sí? Entonces fíjense cómo podemos generar el lenguaje narrativo a través de distintos proyectos, de los títulos que les pongamos a nuestros proyectos y de las ideas que se nos ocurran. Esto es una actividad que hicimos con chicos de jardín de infantes, donde trabajamos con un cuento que se llama Cómo encender un dragón apagado, y a partir de ese cuento se trabajó la emoción de la alegría, qué cosas encienden tu chispa, y se hizo una cartelera a la entrada del colegio donde los padres tenían que pegar en cartelitos que nosotros les dábamos, a vos, ¿qué te hace recuperar la chispa? Fíjense, todo el lenguaje narrativo, ¿sí? No es lo mismo que preguntarle a una persona, decime lo que te pone contento, qué es lo que te hace recuperar la chispa. Fíjense que el lenguaje narrativo genera metáforas, emociones, personificaciones, y todo esto es súper atractivo para el cerebro. Y por supuesto también a través de la literatura, ¿sí? No es que los cuentos no valen, ¿sí? No solo los nombres de las clases, las ideas fuerza que trabajamos en las distintas clases, los objetos, las personificaciones, las metáforas, sino también la literatura, ¿sí? Pero no únicamente la literatura. Este es un libro que sacamos hace muy poquito en nuestra editorial, donde nombramos las emociones de una manera diferente, ¿sí? Porque en el mercado están dando vuelta muchos libros de educación emocional, muchos libros de literatura infantil, que se habla de emociones, pero que terminan empobreciendo muchas veces el contacto de los chicos con la literatura, porque son libros que se remiten solamente a hablar de una emoción, de una manera unívoca, ¿sí? El personaje está enojado y la mamá le dice que no se tiene que enojar y entonces respira hondo y se le pasa. Y la verdad es que eso no es un cuento, ¿sí? En definitiva, eso es algo que habla del enojo, pero no es un cuento. Entonces nosotros nos propusimos hacer un cuento, una historia que sea divertida, que genere múltiples interpretaciones y que mencione a las emociones sin hablar de las emociones. Ahora les cuento, por ejemplo, fíjense al personaje, el personaje no está contento, está picante, está risueño, está destello, está campeón, ¿sí? Fíjense cómo se van nombrando
las emociones que uno puede relacionar con la alegría, con la picardía, con las travesuras, con la euforia, con la felicidad, porque son palabras que evocan sensaciones corporales que uno puede relacionar con distintas emociones. ¿Sí? Y aquí, cuando está encaprichado, se siente montaña, se siente tornillo, y acá cuando está enojado se siente vinagre, se siente gruñón, y acá cuando su mamá lo calma, se siente algodón, se siente morrongo, se siente mullido. Fíjense entonces toda la riqueza que nos provee el lenguaje narrativo y lo amigable que es el lenguaje narrativo para el cerebro. Otra de las claves para el diseño de clases de educación emocional tiene que ver con el manejo del tiempo. Aquí cantamos una canción muy bonita de una cantautora argentina, María Elena Walsh, que dice: quiero tiempo, pero tiempo no apurado, tiempo de jugar que es el mejor. Por favor, me lo das suelto y no enjaulado adentro de un despertador. Es una canción muy, muy, muy preciosa que yo le cantaba a mis hijos cuando eran pequeños y que es un poco el ruego de nuestros chicos. Tiempo no apurado. Y esto es lo que tenemos que plantearnos para el diseño de clases de educación emocional. Las clases de educación emocional no pueden ser un trámite, no pueden ser algo que se haga de manera veloz. Fíjense esta frase, ¿no? La felicidad nunca está en el cuándo, está en el mientras, ¿sí? Y acá es muy importante, y les quiero leer un cuentito que se llama Tiempo sentido y tiempo vivido, para que podamos reflexionar un poco sobre el tema del tiempo y lo que genera en nuestros cerebros el tema de la velocidad, ¿sí? La velocidad. Dice un cuento que había un hombre que peregrinaba por el mundo fijándose en aquello que veía. Un día llegó al pueblo de Camir. Antes de entrar en él, vio un caminito que le llamó la atención. Era el cementerio del pueblo. Se agachó para mirar una inscripción y leyó: Abdul Tareb vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. El hombre sintió pena por el niño muerto tan joven y con curiosidad fue leyendo las lápidas de alrededor. ¿Cuál fue su sorpresa al darse cuenta de que la persona enterrada que había vivido más tiempo solo tenía 11 años? Terriblemente abatido, se sentó a la salida del lugar y reflexionaba sobre qué extraña desgracia podía haber sido la causa de la muerte de tantos niños, cuando un viejo se dirigió hacia él y le preguntó qué le pasaba. Él le comentó lo que le inquietaba. ¿Qué pasó en este pueblo? ¿Por qué tantos niños están enterrados en este lugar? ¿Cuál es la terrible maldición que habéis sufrido? Serénese, buen hombre, dijo el viejo. No existe tal maldición. Lo que sucede es que en nuestra cultura, cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta como esta que yo llevo. A partir de esta edad, cada vez que gozamos intensamente de alguna cosa o vivimos un momento especial o intenso, sentimos amor, paz o felicidad, anotamos en el cuaderno esta vivencia, indicando cuánto tiempo duró. Así lo vamos haciendo todos, y cuando morimos, suman el tiempo que hemos vivido con plenitud de sentido y conciencia, y lo anotan en la lápida. Este es, amigo mío, el único y verdadero tiempo vivido. La verdad es que este cuento me pareció muy gráfico para pensar sobre lo que ocurre a veces en nuestras aulas, en nuestras escuelas,
donde todo se vive en piloto automático, donde no hay mucho tiempo sentido y por lo tanto no hay mucho tiempo vivido. Este ejercicio, si los tuviera aquí para verlos a todos y que me pudieran contestar, sería genial, ¿no? Porque les preguntaría, lo hago muchas veces con gente en vivo, los invito a pensar en un momento en el que fueron muy felices. Y la gente contesta, por ejemplo, cuando me casé con el hombre que quería o con la mujer que quería, cuando tuve por primera vez en brazos a mi hijo, cuando me reencontré con alguien que hacía mucho que no veía. Y en todos esos momentos les pregunto luego dónde estaba la mente. Y lo maravilloso que podemos darnos cuenta es que la mente estaba ahí, que no estaba ni en el futuro ni en el pasado. Es decir, que la felicidad, la calma, la alegría, tienen que ver con tener una mente presente y con vivir lo que estamos viviendo con conciencia. No estar en piloto automático, no estar con la mente en el futuro, no estar pasando las cosas como si fueran trámites, como si fueran cuestiones puramente mecánicas. Los niños son puro presente. Ellos disfrutan del momento, no añoran el pasado. El tema es que vivimos en lo que se llama la hipereducación. Tenemos una gran necesidad de adelantar etapas afectivas, cognitivas. La escuela es un lugar donde siempre nos quejamos de la falta de tiempo, donde les decimos a los chicos que no hay tiempo, que no hay tiempo para jugar, que no hay tiempo para escucharse, que no hay tiempo para ponernos a conversar sobre los conflictos, porque tenemos que enseñar, como si pudiéramos enseñar en paralelo a todas estas cuestiones que van surgiendo en el aula, ¿no? El apuro mata la curiosidad, mata el asombro, mata la creatividad y violenta la naturaleza propia de un niño. Pareciera como si estos tiempos actuales no estuvieran cómodos con lo característico y distintivo de la infancia. Torpes, hiperactivos, confundidos, la magia e imaginación de los más pequeños nos descolocan. Y de ahí la tentación de querer ajustarlos a nuestras razones y a nuestras prioridades. Como dice aquí esta historieta, ¿no? La edad de piedra, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad actual y esta edad que estamos viviendo que es la ansiedad. O esta frase que dice, mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. Vivimos con que no nos va a alcanzar el tiempo, que no vamos a llegar, que ahora los alumnos con lo que perdieron no van a poder aprender, y estamos siempre preocupados y nos perdemos los momentos que estamos viviendo con los chicos y estamos sin conciencia de esos momentos, siempre queriendo que pasen rápido para poder llegar a dar determinados contenidos o para poder llegar a cubrir determinados baches, y es una carrera en la que en general perdemos todos, ¿no? Esta viñeta del gran Tonucci que dice, ¿cómo te ha ido en la escuela? Date prisa, llegaremos tarde a la piscina. Ale, que hemos de ir a inglés, ahora a cerámica. Y luego, ¿qué te pasa? Te veo como desganado. A nuestros chicos los violentamos. El apuro, la prisa es una forma de violencia. Y cuando los violentamos, lo que hacemos es estresarlos. Las aulas que reproducen el estrés de la sociedad
favorecen que en sus alumnos surja el agobio mental, la apatía y la atención dispersa. Ustedes, el expositor anterior a mí, hacía mención a los efectos del estrés en el cerebro, a todas las cuestiones que están en juego cuando vivimos, cuando el estrés se convierte en un modo de vida, no en una situación puntual, ¿sí?, por la que estamos atravesando, donde el estrés se dispara como un mecanismo para ayudarnos a sobrellevar esa situación, para ponernos en alerta, etc. No, cuando el estrés se transforma no en un rasgo específico no en un estado específico, sino en un rasgo de nuestra personalidad, en una manera de vivir la vida. Por eso, una de las claves entonces tiene que ver con esto de no apurarnos, con esto de tener un manejo del tiempo que no sea un manejo del tiempo que genere estrés, un manejo del tiempo pensando en el futuro, una preocupación en el futuro, sino que sea un tiempo vivido, un tiempo sentido. Y para esto, una de las ideas es hacer menos actividades y con mayor nivel de profundidad. Yo les mencionaba a lo largo de la charla que trabajábamos por proyectos, ¿sí?, que no hacíamos actividades aisladas, y que algunas de las actividades que les fui contando eran parte de un proyecto de varias propuestas que se realizaban a veces a lo largo de un mes o 2 meses, ¿sí? Entonces, menos actividades y con mayor nivel de profundidad para que nuestro cerebro pueda procesar, para que nuestro cerebro tenga tiempo de enfocarse en lo que está haciendo. Los trabajos por proyectos y no actividades aisladas para favorecer menos estrés y más disfrute. Aquí una foto de un aula ideal, diseñada por Rosa Bosch, una diseñadora que se dedica a trabajar en el diseño de aulas que sean amigables al cerebro, que atiendan a todas las necesidades que tenemos las personas para aprender, coloridas, cómodas, donde se permita el movimiento, la interacción, que tengan distintos sectores. Bueno, esto puede ser para disparar nuestra imaginación. Aquí. Bien, y la tercera clave para el diseño de clases de educación emocional desde una propuesta neurocompatible tiene que ver con que las consignas de las actividades despierten la creatividad. Y aquí tenemos a este neurocientífico que ha ganado un premio Nobel de Medicina en el año 2001, Eric Kandel, que dice que la creatividad se alimenta de ideas y estas provienen de alguna parte. ¿De dónde provienen las ideas? Eric Kandel es un estudioso de los procesos de aprendizaje y memoria y propone un nuevo modelo del cerebro, el de la memoria inteligente. En la teoría de Kandel, intuición y análisis trabajan de manera simultánea. No hay hemisferio izquierdo ni derecho, solo existe el aprendizaje y el recuerdo que trabajan en diferentes combinaciones. Desde el nacimiento, todo lo que nos pasa queda registrado en algún lugar del cerebro. Eso es lo que Kandel llama la memoria inteligente. Es como si el cerebro estuviera lleno de cajones y cada cosa que nos sucedió quedó encerrada en algún cajón. Los cajones comienzan a abrirse y cerrarse y los recuerdos se van a conectar de manera azarosa. Cuanto más relajados estamos, más se interconectan esos recuerdos. Esto nos lleva a pensar y a destruir, por ejemplo, el primer mito que dice que
solo son creativas algunas personas, ¿sí? Kandel nos dice que si las ideas surgen de los recuerdos, todas las personas podemos ser creativas. Lo que ocurre es que muchas veces, primero, no confiamos en nuestra capacidad, no damos posibilidades a que estos cajones se abran y se conecten, o somos demasiado críticos con las ideas que surgen y las descartamos. Fíjense esta frase, ¿no? Cuantos más relajados estamos, más se interconectan estas ideas. Cuando el cerebro está más relajado, aparecen más ideas. Cuando más ideas se nos ocurren, más chances de que alguna sea creativa. Las ideas son la combinación azarosa de conceptos, de ejemplos, de pensamientos, de historias, que ya estaban almacenadas en nuestra memoria, ¿sí? En nuestros cajones. La novedad es cómo las combinamos. Cuanto menos ruido mental, más posibilidades de que aparezcan esas revelaciones. Los educadores debemos generar ideas creativas para el diseño de actividades de educación emocional. Las actividades de educación emocional no pueden consistir en pintar una fotocopia con emojis de distintas caritas. No pueden ser solo eso, no pueden ser eso. No pueden tener que ver con actividades mecánicas, aisladas, que no involucran a toda la persona del alumno. Algunas ideas que creo son creativas. Este es un material que nosotros ahora lo tenemos en la editorial a la venta, digamos, pero que surgió de una idea creativa, ¿sí? Surgió, se puede hacer sin comprarlo. Y tiene que ver con que no se nos ocurría cómo trabajar la tristeza de una manera diferente, que no fuera hablar sobre la tristeza. Bueno, dijimos, ¿qué vuelta de tuerca se le puede dar a esto? Entonces se nos ocurrió pensar preguntas sobre el tema de la tristeza, pero preguntas que solamente se pueden contestar con la imaginación. Por ejemplo, ¿cuántos años tiene la tristeza? Si se puede estar triste y contento al mismo tiempo, si las plantas se pueden poner tristes, si hay muchas tristezas o hay una sola, dónde vive la tristeza, cómo será su casa. Y estas cartas se ponían en una bolsa y se les daba a los alumnos una piedra, como esta que vemos acá, y cada alumno sacaba una tarjeta al azar y tenía en la otra mano la piedra preciosa, la piedra de un lapislázuli o lo que quiera. Y entonces leía la pregunta y tenía que responder lo que la piedra le dictara, lo que primero le viniera a su mente. Fíjense que era una actividad que sacaba lo intuitivo, que tenía que ver con el desarrollo de la imaginación, que tenía que ver con el poder ayudarlos a los chicos a perder la vergüenza, a hablar, a explorar caminos de la intuición y no solo de la lógica, y que fue una actividad preciosa para empezar a instalar el tema de la emoción de la tristeza de una manera creativa e interesante. Cuando uno plantea en el aula este tipo de propuestas, ocurre una cosa maravillosa, entre las muchas cosas que ocurren maravillosas, y es que empiezan a aparecer aquellos alumnos que no aparecen habitualmente. Porque los que aparecen habitualmente son los que responden a la lógica escolar. Y los más intuitivos, los más creativos, los más aventureros, siempre o se callan, o quedan de lado, o no responden, o no se motivan con las actividades que proponemos. Cuando proponemos una actividad de este estilo, aparecen esos alumnos que nunca aparecen. Y paradójicamente suelen quedar descolocados esos que siempre aparecen. Aquí, por ejemplo,
esto se llamaba el collage azul, se le dio a los alumnos 4 elementos de color azul para que dibujaran a la tristeza según como ellos se la imaginaban. Esos 4 elementos eran lana, lápices o marcadores, lentejuelas y papel azul. Y cada uno con esos 4 elementos tenía que dibujar cómo se imaginaba que era la tristeza. Y entonces en un aula de 30 alumnos tuvimos 30 tristezas diferentes. O las caretas del enojo me transforma, que como verán ahí, eran todas diferentes. ¿Sí? Porque la consigna que les dábamos es una consigna abierta, creativa, no es una consigna de copio o pinto o recorto, sino que es una consigna que lleva a crear. O el frasco de los buenos momentos. Esta era una actividad muy linda que hacíamos, donde se les daba a los chicos, se ponía un frasco en el aula y una vez a la semana se anotaban los mejores momentos de la semana que habíamos tenido como grupo. Esta actividad es preciosa, preciosa para luego sacar esos momentos, revivirlos, ver, une mucho al grupo, rescatar las cosas buenas que nos pasan, baja el nivel de violencia y de conflictividad. La Feria del Enojo, esto lo trabajé con adultos. La Feria del Enojo fue una actividad muy linda que se hizo para poner en práctica, para vivenciar los contenidos que habíamos trabajado acerca de la emoción del enojo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, habíamos trabajado la idea de que cuando percibo en mi cuerpo que me estoy empezando a enojar, es importante que me pueda descargar contra algo que no me dañe a mí ni dañe a otros, y que luego, cuando volví a la calma, porque el enojo lo que hace es generar una sobrecarga energética, una vez que me descargué, ahí sí puedo elegir qué voy a hacer o qué voy a decir. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos el rincón de descarga positiva del enojo, donde se le pegaba a los globos o había mesas largas forradas con papel y se rayaba con los crayones o las ceras, los lápices de cera, esas mesas para poder descargar. O aquí está el nylon de burbujas que les conté. La gente iba pasando por distintas estaciones haciendo todas estas actividades, ¿no? O bueno, los sacos para pegar, los sacos de boxeo, de gimnasia, o masa, elaboraban masa y apretaban. La guerra de almohadas o de almohadones, también para descarga. Y también aquí, por ejemplo, había un rincón de anteojos optimistas, que eran estos anteojos que me hacían tomar conciencia de que las situaciones en sí mismas no eran buenas o malas, sino la interpretación que yo tenía de la situación. Entonces nos poníamos y nos sacábamos los anteojos y se iban haciendo de situaciones puntuales distintas interpretaciones. Bueno, estos son 2 de los libros que mencioné. Uno es el Taller de Emociones, Experiencias de Educación Emocional en la Escuela, donde un poco me explayo sobre todo esto que les conté a lo largo de la charla, y que el libro tiene además 22 videos donde ustedes lo escanean con códigos QR y las autoras contamos más ideas todavía de las que plantea el libro. Y el de aprendizaje, bueno, el de Taller de Emociones, yo soy una de las autoras. Y el de aprendizaje basado en proyectos, que no es un libro de educación emocional, sino que es un libro de cómo trabajar con la metodología de proyectos. Quiero, antes de decir las palabras finales, también decirles lo que dije en un principio, que creo que la educación emocional es algo que tenemos que se corre el riesgo de que se banalice, y que nosotros como educadores tenemos que hacer que lo que
es una moda, ¿sí? No se transforme en algo banal, ¿sí? Que entendamos que para hacer educación emocional nos tenemos que formar, y que yo intenté en esta clase darles a ustedes algunas herramientas para la didáctica, pero que requiere mucha formación también en cuanto a la teoría, porque para poder bajar esta didáctica se requiere mucha formación en cuanto a la teoría. Los invito a que nos sigan en redes. Nosotros damos en Argentina una especialización en educación emocional y social. Ya están las inscripciones para el año 2022. Esta es la última edición que dimos presencial, y a partir del año 2020 la empezamos a hacer virtual, y para el año que viene la vamos a dar en modalidad mixta. Así que, bueno, me encantaría que nos puedan escribir, y aquí tengo las redes, @Proyecto Cepa, el Instagram, Editorial Proyecto Cepa, el Facebook, y mi email personal, cecilia@proyectocepa.com. Por todos esos medios nos pueden escribir para saber un poquito más de nuestras formaciones. Te pido, María Cecilia, que dejes un poquito el último flyer para así se pueden contactar contigo, pero tengo unas preguntas para hacerte que la han manifestado en el chat. ¿Te las puedo hacer? Sí, cómo no. Bien, entonces pasamos a la primera pregunta. ¿Cómo podrían los adultos, familiares y docentes ayudar a los niños menores de 5 años a expresar, entender, regular y ser resilientes con sus emociones? Bueno, a ver, es una pregunta muy amplia. Puedo dar algunos tips o algunas ideas, porque también todo va a depender del niño, de las situaciones, ¿sí? Pero yo creo que lo fundamental tiene que ver con que los adultos, la responsabilidad siempre es de los adultos, de favorecer que los niños puedan expresar sus emociones. Estamos viviendo épocas de muy poca atención hacia los chicos, ¿sí? Porque los adultos estamos agobiados. La pandemia nos ha dejado muy agobiados. Entonces, para que un niño exprese sus emociones, ¿qué se necesita? Se necesita un ambiente de calma, se necesita un adulto que valide las emociones. Si el adulto, por ejemplo, cuando el niño llora, le dice, no llores, no hay que estar triste, no hay que tener miedo, no hay que asustarse, bueno, ese niño no va a expresar sus emociones. Un adulto que valide que las emociones son todas buenas, que las emociones no son ni buenas ni malas, las emociones son parte de la vida. No está mal llorar, no está mal estar triste, no está mal enojarse. Lo que puede estar mal es la conducta. Si yo me enojo y por eso tengo una conducta violenta, lo que está mal es la conducta, no el enojo. Entonces, que un adulto acepte las emociones como parte de la vida, que dé lugar a que si un niño está triste, todos nos ponemos tristes, es normal lo que te pasa, a mí también me pasa. Y sí, yo también me enojo, lo que sí es que cuando me enojo puedo contar hasta 10, puedo salir un momento, porque lo que no está bueno es pegar, pero que me enojo, también me enojo, y que eso nos pasa a todos. Yo creo que si validamos las emociones y si los adultos damos más tiempo para estar realmente con nuestros hijos, mirarlos, la mirada del adulto es importante, porque cuando uno mira a un chico, ve lo no verbal, ve, cuando uno no está mediado por la pantalla, ve otras cosas, y facilita también que los chicos puedan ver el mundo a través nuestro, porque como lo estoy viendo, me doy cuenta de lo que no entiende o de lo que lo asombra, y lo ayudo a poner palabras a eso que lo asombra, a eso que no entiende. Entonces yo como tips daría validar las emociones todas como parte de la vida,
que no sientan los chicos que porque tienen miedo o porque están asustados eso está mal. Dar un lugar para hablar de las emociones, para poner nombre a lo que me pasa, y mirarlos a los chicos. Menos pantallas y más miradas humanas. Ok, María Cecilia. Y acá tengo otra pregunta que seguro hace referencia al tema de las pantallas. Y es la siguiente. ¿De qué manera se integrarían en las prácticas educativas virtuales actividades para que los niños conozcan y autorregulen sus emociones? Creo que eso fue el quid de la cuestión en este tiempo pandémico que tuvimos que tener los docentes, el cómo llegar a través de las emociones, a través de esta pantalla. Fue nuestro gran desafío. No sé qué te parece al respecto. Sí, realmente sí. Y yo, bueno, sigo prefiriendo los espacios presenciales, pero muchas de estas propuestas que yo les conté se pueden adaptar a la modalidad virtual, trabajando en pequeños grupos, trabajando. Ustedes saben que un profesor que conoce a su grupo y que lo tiene asiduamente, tiene otras herramientas, ¿sí? Desde pedirles a los chicos que todos prendan la cámara, o por lo menos los que tienen posibilidad de hacerlo, el preguntarles cómo están hoy, cómo se sienten, ¿alguien quiere contar algo? Esos pequeños detalles se pueden hacer tanto en la virtualidad como en la presencialidad. El trabajar en pequeños grupos, el dar el espacio para que conversen, para que hablen, para que pregunten, para lo participativo. Digamos que podemos humanizar la pantalla. Y más si además ahora tenemos posibilidades de hacer una cosa mixta, ¿no? Entonces, a través de la pantalla podemos dar algunas cuestiones más teóricas y luego cuando nos encontramos en vivo podemos trabajar con actividades más vivenciales. Eso es interesante, que se pueda hacer, lo que se llama la educación invertida. Exacto. Creo que este tiempo pandémico nos ha dejado muchas enseñanzas a los profesores, docentes, el cómo, y tuvimos que aprender, desaprender y reaprender un montón de cosas para poder emprender este nuevo tiempo. Tengo otra pregunta, que acá nos hacen desde México, y dice lo siguiente. Y dice lo siguiente. Qué importante es integrar la educación emocional en el currículum, ¿verdad? Y fundamental, pero de nuevo, con formación, ¿sí? Con formación, porque si no podemos hacer un desastre, sinceramente. O sea, si no estamos formados, se pueden banalizar los contenidos de educación emocional. Es fundamental integrarla en el currículum de una manera seria, de una manera sistematizada y teniendo en cuenta el ámbito pedagógico didáctico, que no es el mismo que el ámbito de la empresa, que el ámbito del coaching, que el ámbito de la medicina. O sea, la educación emocional para la escuela requiere de algunos aspectos pedagógicos, digamos, que hay que tener en cuenta. Bueno, María Cecilia, me gustaría que con 3 palabras o no más de 3 oraciones nos dejes. ¿Por qué digo 3? Porque el número 3 es un número ideal para el cerebro, o por lo menos para mí lo considero ideal. 3 cositas como cierre final de tu hermosa ponencia, dejándonos un mensaje a todos los alumnos, profesores, magíster, educadores que están detrás de la pantalla. El mensaje de cierre de tu hermosa ponencia, María Cecilia. Bueno, Claudio, muchas gracias por tus palabras, gracias a todos por las preguntas, les agradezco que se hayan interesado en el tema. Y la verdad es que, bueno, 3 palabras tiene que ver con, lo primero es que creo que los educadores seguimos siendo referentes para nuestros alumnos, y entonces no podemos renunciar a la gran responsabilidad que tenemos.
que es atender no solo lo cognitivo, sino también lo emocional. Los alumnos esperan de nosotros que les demos propuestas originales, que les demos propuestas entretenidas, que les demos propuestas que tomen en cuenta cómo ellos aprenden. Así que, bueno, los animo a eso, a que se animen a crear, a inventar estas propuestas y a que se formen en este marco que es realmente maravilloso porque nos sirve a nosotros como educadores. Muchas, pero muchísimas gracias, María Cecilia, y espero poder cruzarte en alguna calle de Buenos Aires. Bueno, yo vivo en plena capital federal, así que espero que alguna vez nos podamos cruzar por el barrio. Bueno, sí, cómo no, yo también. Será un gusto encontrarnos y cafetear un poco y hablar y poder encontrarnos en momentos o situaciones y congresos como estos que, como tú bien dijiste, es necesario capacitarse, formarse para garantizar una educación de calidad, no solo a los alumnos que tenemos, sino a los futuros líderes de este país y del resto del mundo, porque creo que es nuestra misión de educadores, de maestros o de profesores. Así que te agradezco, gracias, como decía un gran músico argentino, gracias totales, María Cecilia. Gracias, Claudio, gracias a todos y hasta pronto.